en vivo en la tele aquí en Esta Boca es Mía. Saludamos al panel, con caras renovadas como siempre. Y bueno, tenemos varios temas para tratar en la tarde de hoy. Por supuesto que a nivel periodístico, la interpelación que comenzó ayer a las 10 de la mañana en la Cámara de Diputados al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por parte del Frente Amplio, ha acaparado la atención en la medida en que fue nuevamente una jornada muy larga que terminó hoy a las 6:15 de la mañana. Vamos a presentar el tema y luego tenemos nuestros invitados. La oposición consideró negativo el cambio de rumbo en las políticas de seguridad, preocupante la cantidad de fugas registradas en los últimos meses, dramática la situación de hacinamiento carcelario e insatisfactorias las respuestas del ministro, por lo que pidió su renuncia. No es que un partido imponga a los otros su visión. Eso no es construir una política de Estado. Una política de Estado es construir acuerdos, señor presidente. Y para eso nosotros estamos siempre. Me quedo con un sinsabor por respuestas parciales y en algunos casos por respuestas vacías. Luis Alberto Heber respondió con una anécdota del primer gobierno del Frente Amplio cuando el Partido Nacional interpeló al canciller Reinaldo Gargano por el TLC con Estados Unidos. Pidieron su renuncia y Gargano le manifestó a Heber su enojo. Pero Reinaldo, le dije yo, ¿no te das cuenta, le dije yo, que cuantas veces más nosotros pidamos públicamente tu renuncia, más vas a estar atornillado en la Cancillería y Tabaré Vázquez no te va a sacar? Por eso, señor presidente, síganme pidiendo la renuncia, que en ese sentido se va a aplicar lo que yo le dije a Gargano y voy a poder seguir combatiendo la delincuencia como quiero, como quiere el país. Luego de 20 horas de debate sobre las 6 de la mañana del miércoles, el oficialismo respaldó al ministro. 54 en 85. 54 en 85, afirmativo. No habiendo más asuntos, agradecemos. No habiendo más asuntos, agradecemos al señor ministro y sus asesores. Levantamos la sesión. El presidente de la Cámara parece que quería seguir de largo, ya por inercia. Tenemos, en primer lugar, vamos a tener las dos miradas, la mirada del oficialismo, la mirada de la oposición, en justamente la tarde de hoy. Recibimos con mucho gusto al diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez. Bienvenido, diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes, Jaime, a todo el panel y un saludo a la audiencia. ¿Durmió o intravenosa de café? Un par de horitas, de 7 a 9, y luego a la vida normal. Bien, ¿cuál es la conclusión desde el oficialismo después de tantas horas de debate y, en definitiva, el planteo de los temas, ¿no? Se comienza un llamado a sala por un hecho concreto y, a partir de allí se termina derivando en, obviamente, muchas preguntas, como decía el informe recién, la situación carcelaria en general y la política de seguridad. Podríamos titularlo como crónica de un final anunciado. Lo que terminó sucediendo en la jornada de ayer y la madrugada de hoy fue algo que advertimos nosotros hace cuestión de un mes, poco menos de un mes, cuando se votó justamente la moción de interpelación presentada por el Frente Amplio, en cuanto a que si realmente el objetivo era conocer de primera mano del ministro, intercambiar con él respecto a opiniones, posturas y pareceres de lo ocurrido y evacuar consultas por sobre todas las cosas, el ámbito no era el plenario. No era el plenario ni en formato de comisión general y mucho menos de interpelación. Entendíamos que este es un típico caso, un típico asunto de tratamiento en comisión de seguridad y convivencia, que fue lo que le planteamos al Frente Amplio y que fuese de inmediato, a los pocos días, cosa que el ministro pudiese ser consultado y pudiese responder a las interrogantes que desde la oposición se le formularan. Lamentablemente, la oposición entendió que ese no era el mecanismo, que ellos preferían ir por la vía del llamado a sala en formato de interpelación. Claro, porque en comisión general también es en el plenario, es prácticamente para la gente es una interpelación con la misma cobertura de los medios y todo, simplemente que difiere en el final, digamos. Justamente, nosotros era lo que le decíamos ya sobre el final de la jornada de hoy, en la madrugada, sobre las 5 de la mañana, era que pongámosles el nombre que le pongamos, llamémosle comisión general o llamémosles interpelación, el devenir del llamado a sala iba a ser el mismo, con una diferencia,
en el llamado a comisión general no hay resolución, no hay que expedirse porque es una comparecencia, una comisión general, pero pública, abierta en el sentido de que la prensa, los ciudadanos, es transmitida por las redes, por el canal de YouTube, o sea, la prensa puede participar. Las comisiones no, las comisiones son cerradas, luego sí pueden accederse públicamente a las actas, a las versiones, pero en el trabajo es cerrado. Y aunque parezca mentira, uno como legislador tiene que reafirmar el trabajo en comisión, porque es el verdadero trabajo del legislador, se da en las comisiones. El plenario es la consecuencia del trabajo en comisión. Entonces, si el objetivo era realmente consultar al ministro y eventualmente, si luego se incorporaban más temas, ejemplo, política carcelaria, era el trabajo en comisión el escenario ideal. Si esto ya pasaba al plenario, iba a tomar ribetes de lo que terminó sucediendo, que es una puesta en escena de un cuestionamiento por parte de la oposición, que acá hago una precisión. Uno tiene que destacar el tono, sobre todo inicial, de la miembro interpelante. La diputada Echeverri llevó en sus primeras dos intervenciones, en las iniciales, un tono que realmente uno tiene que darle la derecha en cuanto a confiar en su buena fe y cómo procedió. Lamentablemente sus colegas del Frente Amplio no actuaron en consecuencia y fueron responsables, en definitiva, de lo que nosotros anunciáramos hace un mes atrás. Esto era la puesta en escena de un ataque a las políticas de seguridad que desde el gobierno se vienen realizando y que tienen afortunadamente datos y resultados muy positivos que hace que la gente lo aprecie, lo valore y lo acompañe como tal. También la correlación de votos es lo que habilita que uno piense que en definitiva se sabe que el oficialismo va a apoyar al ministro y la oposición lo va a cuestionar. ¿A ustedes les llamó la atención que se pidiera estrictamente la renuncia de Heber? O sea, porque se pueden declarar insatisfactorias las explicaciones y... Sí, a ver, a uno le puede haber parecido desatinado incluso el llamado a sala. No por no tener el derecho a hacerlo. Claro que la oposición tiene el derecho a convocar a la Cámara, al Senado, a todo aquel ministro que entienda conveniente, sea en el diputado o sea en senadores. Ahora, el motivo original que motivó justamente todo esto era la fuga de un recluso que luego había sido recapturado. Y que ese fue el elemento que, aunque luego el Frente Amplio lo desconociera y dijera no es el único motivo, hay varios motivos además. Está bien, pero sobre ese punto hubo contradicciones iniciales entre las explicaciones de la fuga. Terció el ministro de Defensa Nacional también, o sea... fue confuso. El ministro Heber, cuando se dieron los acontecimientos sobre fines de agosto, hizo públicas las versiones, las hipótesis que a él habían llegado. Que evidentemente ambas hipótesis contradecían, habían puntos que no eran coadyuvantes, sino que eran contradictorios. Ahora, esas hipótesis, y tal vez algunas otras más que nosotros podemos no conocer, porque ya está en el ámbito de la Fiscalía la investigación, y ayer el diputado subía apelando a su experiencia como fiscal, lo decía, hay casos donde uno tiene 2, 3, 4, 7 hipótesis y luego va descartando, producto de la investigación va llegando a una hipótesis, la mejor de las veces, que le permite llegar a una conclusión final. En este caso hubo 2 hipótesis iniciales que el ministro tuvo la transparencia de hacerlas públicas antes de que pasara la órbita de fiscalía y eso generó sí tal vez en la oposición la necesidad de esclarecer los hechos. Ahora... Y en la gente confusión. Ni que hablar, ni que hablar. Pero hay una realidad. Todo eso que se dijo, todo está en fiscalía. Esto está siendo analizado por el fiscal competente, el fiscal que le fue asignado, y está siendo objeto de una investigación en paralelo con una investigación que se está dando en el ámbito del Ministerio del Interior y seguramente, mañana es muy factible que el ministro de Defensa sea consultado, porque de hecho ayer ya se adelantó, es muy factible que en el ámbito del Ministerio de Defensa también se esté realizando una investigación. Ahora, esas investigaciones que colaboran con la investigación que Fiscalía viene llevando, son en este momento, tienen, por cuestiones legales, los ribetes de secreto. Sí, claro. Y el Frente Amplio reclamaba en el día de ayer que el ministro violara la ley. Inclusive, ahora comentábamos antes de salir al aire, que en alguna intervención de las 5 y pico de la mañana, el diputado Cayani como que le insinuaba que
ustedes y en el caso suyo en particular. Exacto. Manejaban esa información secreta Exacto. en el plenario. Yo, en su momento, sí es verdad, sobre el final de la interpelación, el diputado Cayani tuvo o procuró atribuir una intención, cosa que no corresponde, haciendo o pretendiendo decir algo que yo no había dicho, en cuanto a que supuestamente el ministro había revelado información secreta, un disparate, algo que no se ajusta a la realidad y que uno no se lo puede permitir porque no es real, pero aparte sino porque violenta el reglamento. Ahora, lo que sí uno tiene la total tranquilidad es que si el ministro dice que toda la investigación que se viene realizando se ha dado cuenta a Fiscalía, y al igual que sucedió el año pasado, cuando lo mismo dijo el ministro Larrañaga respecto a los hechos que acontecieron en la Plaza Líber Seregni, y que se los dijo no solamente a los integrantes del gobierno, sino de la oposición, y que a pesar de lo que les dijo la oposición llegó a decir que lo iba a interpelar. Que luego, cuando la Fiscalía lo habilitó, y el ministro llevó las imágenes de lo acontecido en la Plaza Líber Seregni a la Comisión de Seguridad y Convivencia, quedó claro que el ministro, cuando le decía, confíen en mí, tenemos información que va a esclarecer todo esto, pero en este momento no podemos darla al conocimiento porque está siendo objeto de investigación de Fiscalía, uno tiene que confiar en el jerarca. El Frente Amplio ya no confió el año pasado en el exministro Larrañaga y ahora vuelve a no confiar en el ministro Heber. Nosotros tenemos la total tranquilidad que desde las autoridades del Ministerio del Interior, encabezadas por el ministro Heber, se han dispuesto todas las instrucciones para que la información que el Ministerio obtenga sea remitida a Fiscalía y que prontamente la Fiscalía pueda hacer pública todos los hechos vinculados a esta fuga. Comencemos el diálogo con nuestros panelistas. Pepe. Siento coincidencia con lo que dice el diputado en varios aspectos. Uno de ellos tiene que ver con lo que se llama la crónica de un final anunciado, porque efectivamente era lo que todos presentíamos y lo que va a ocurrir mañana también en la Cámara de Representantes. Por otro lado, también entiendo que la verdadera génesis del trabajo parlamentario, el alma del trabajo parlamentario está en las comisiones y efectivamente es allí donde se desarrolla fundamentalmente. No podemos escapar a que es un ámbito netamente político y la discusión es política. No estoy en este caso desmereciendo la herramienta interpelación, pero yo te diría que en la última década aproximadamente, y después de 30 años de trabajo periodístico cubriendo, entre otras cosas, el Parlamento y varias interpelaciones, la oposición no se siente satisfecha, emite una declaración pidiendo la renuncia del ministro, el oficialismo dice que sí se siente satisfecho, el presidente de la Cámara dice fin de la sesión, la Fiscalía descansa. Eso se viene repitiendo desde hace muchísimo tiempo, con algunas variantes como por ejemplo tener una conferencia de prensa alrededor de las 19 horas cuando los informativos de televisión abierta están al aire. Y ahí hay como un resumen de lo que ha sido 20 horas o iban a ser esas 20 horas de trabajo parlamentario. Y coincido también en cuanto a lo que decía el diputado del tono de la interpelante en este caso. A mí también me llamó la atención, es un tono interesante para la tarea parlamentaria, especialmente cuando tenés un ministro de estas características enfrente. Digo de estas características porque tenemos un ministro que es un cargo netamente político, pero con una vastísima experiencia como legislador. Entonces, bueno, se lo vio allí en el final cuando argumentaba también. A mí lo que me interesa como ciudadano, más que como periodista en este caso, es discutir el tema de fondo que es la situación carcelaria. En el año 2005 había 6.000 privados de libertad en este país, 6.000. Hoy hay 13.204, más del doble. ¿Cómo nos preparamos para eso? Es un ensayo que le cabe a todos los partidos políticos que han gobernado este país desde el regreso de la democracia hasta el día de hoy. Eso me parece un tema interesantísimo de debatir y de construir allí argumentos de peso para que se encuentre una solución. Acabamos de vivir un episodio trágico, realmente repugnante, donde un recluso es retenido por otros reclusos. Quien estaba comandando esa situación, hoy te lo podés encontrar en la calle. En este país no hay cadena perpetua. Y se conoció primero porque salió en libertad de ese recluso que comandaba y se conoció por una denuncia periodística. Claro, entonces, un poco en la línea de lo que señalaba el colega Gabriel Pereira, que escribió una columna en Búsqueda que yo recomiendo muchísimo, es muy dura, es un puñetazo en el medio de la cara, la verdad, pero bueno, me parece que allí se dicen cosas muy interesantes en relación a cómo trazar una hoja de ruta para intentar resolver esta situación. Brevemente, ¿alguna opinión sobre el planteo de Pepe? Sí, porque además ayer, dicho sea de paso, los panelistas de ayer del programa decía el tema carcelario no rinde electoralmente, no da votos. Entonces es un tema como una pelota que se tira para adelante. Bueno, comparto lo que dice Pepe. En realidad, es más, a tal grado lo comparto
que el ministro, cuando se refirió al tema de la situación carcelaria que expuso a través de 2 videos, uno de los cuales recibió también el cuestionamiento por parte del coordinador del Frente Amplio en cuanto a que se pasara o no se pasara, pero cuando refirió justamente, habló de la inexistencia de un plan de políticas carcelarias, pero no una inexistencia de ahora, sino una inexistencia realmente que el Estado lamentablemente no tiene una política que trascienda a los gobiernos en cuanto a la situación de las cárceles. ¿Es real? ¿La población privada de libertad ha aumentado? Eso es un dato de la realidad. También ha aumentado las plazas. Ahora, también se ha dicho, por ejemplo, cuando se asumió el gobierno el pasado 1 de marzo de 2020, que habían 11.000 plazas para personas privadas de libertad y en realidad de esas 11.000, 2.000 consistían en reclusos que en colchones dormían en el suelo. Pero eso el gobierno saliente lo consideraba como una plaza. Pero no eran 11.000. Estábamos hablando de que habían 2.000 que dormían en el suelo. Hoy estamos con, según los datos que el ministro los dio ayer, pero que ya ha venido también manejando públicamente, unos 13.900 personas privadas de libertad. Y obviamente que eso interpela al gobierno, al sistema político, a toda la sociedad en cuanto a qué hacer. Y ahí el ministro habló justamente de lo que se ha venido trabajando. Tal vez sí, hace algunos meses, tal vez sí, es verdad que la conformación del Consejo y de la Comisión Asesora en materia de políticas carcelarias que fueron creadas en la LUC se demoró más de lo que tendría que haberse demorado para su creación y puesta en funcionamiento. No vamos a hablar ni vamos a echar razones o tratar de justificar, pero es una realidad. Se demoró tal vez más de lo que debería haberse demorado. Pero también el ministro se comprometió en la jornada de ayer en que en cuanto esa comisión y ese consejo elaborasen los primeros documentos, los primeros destinatarios luego del ministro, naturalmente, va a ser el Parlamento y va a concurrir a la Comisión de Seguimiento de la Situación Carcelaria para intercambiar con los 7 partidos con representación parlamentaria justamente a efectos de empezar a pensar colectivamente, no el gobierno, la oposición, sino colectivamente en un plan, en una política de Estado en materia carcelaria. Bien, vamos a hacer una pausa, después seguimos conversando y teniendo las otras opiniones del panel, pero antes de ir a ella les quiero comentar que algo ustedes